Muy buenas tardes a todos. Espero todos se Buenas encuentren tardes a todos. Andrei, ¿cómo estás? bien, profe. Muchas Buenas tardes. gracias. Muy bien, Leonardo, Camilo, Carlos, David, Miguel, Daniel, Juan David, Edwin, Carlos, Diego Alejandro, eh, Giselle, Marcela, Juan Antonio. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, muchas gracias. Pues bueno, 4-5, pues manteniendo la política de TPI, entonces comenzamos pues, la sesión de hoy. Nos acompaña Andrei Camilo del grupo de coordinación de TPI. Entonces, pues no sé, Andrei, ¿cómo comenzamos la sesión? Arrancamos con tus píldoras. Sí, profe, sí. Pues bueno, digamos que unos recordatorios acá breves. Nosotros ya esta mañana les enviamos a cada uno de sus correos lo que son las píldoras del día. Sin embargo, pues sí, no sé si de pronto no las han visto, si les quiero recordar, y pues ya que es muy importante que la evaluación de desempeño, la primera evaluación de desempeño, estará disponible solamente hasta el día de hoy. ¿Listo? Entonces, pues quien no la haya realizado, para que lo recuerde, lo tenga en cuenta y pues ingrese ahorita luego de la sesión a realizarla, ¿vale? Por otro lado, pues también les quiero comentar que la asistencia del día de hoy se va a realizar por medio de actas, ¿listo? Entonces, estas actas van a ser grupales. Y nosotros digamos que en las píldoras ustedes ya pueden encontrar la ruta donde pueden encontrar el formato que deben diligenciar. Y pues en este la idea es que luego de que lo diligencien también dejen lo que es la firma de cada uno de los integrantes de los grupos. Igualmente luego le enseñen esto a cada uno de sus profesores mentores y pues que él también lo firme antes de que ustedes lo suban. ¿Listo? Entonces, pues es como la parte más importante del día de hoy. Como les digo, las píldoras ya se las habíamos enviado previamente al correo debido a que el día de hoy estamos divididos en bastantes grupos. Entonces, pues bueno, eso es básicamente en cuanto a píldoras. Por otro lado, pues muy amablemente el profesor John Fabio nos va a regalar 5 minuticos ahí al final de la sesión. Entonces, estos últimos 5 minutos, la idea es que ustedes ingresen al Moodle y realicen lo que es la encuesta de percepción de la charla del día de hoy. ¿Listo? Entonces, pues, si digamos llegan a tener inconvenientes con el Moodle o algo similar y no lo alcanzan a realizar, pues ahorita al final de la clase, les recuerdo que esto está habilitado hasta los martes, o sea, hasta el martes siguiente, es decir, el día de mañana, a las 8 de la noche. ¿Listo? Para que no lo olviden realizar, pues nos comenten un poco qué les parecen las diferentes sesiones que se trabajan en TPI. Bueno, creo que eso es todo, profe. Entonces, profe, bienvenido. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Muy bien, André, muchas gracias. Pues bueno, muchachos, la idea de hoy es poder dar respuesta a las inquietudes, por un lado, que han planteado al equipo de coordinación, pues desde mi experiencia en el sector rural. Veo que aquí hay, pues digamos que para la parte agrícola hay pocos grupos. En este momento tengo 3 equipos: el equipo 67 del mototractor, el 83 Ecopacífico y 55 Esparto Alternativo. ¿Hay algún otro grupo aquí presente? Sí, profe, el 51 de Copoazú. No sé por qué no te salió ahí. Nosotros, a ver, voy a revisar si de pronto no actualizaron el Excel. Pero Bueno, estamos en el 51. había un plazo, Bogotá Coffee también estaba, había un plazo pues para las preguntas, ¿sí? Y pues si de pronto ustedes enviaron de forma posterior las preguntas, pues ese archivo pues no se actualiza, porque ya ha vencido el tiempo. Pero vemos aquí que está sistemas de riego, arroz, bueno, veo varios grupos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En estos primeros minutos vamos a dar respuesta a los equipos que enviaron sus preguntas. Sin embargo, pues las respuestas voy a darlas lo más amplias posible para que les puedan servir
a todos los equipos. Y pues finalizando con los 3 equipos, pues vamos a dar un espacio para que cada uno pregunte lo que considere le pueda servir, plantee sus inquietudes dentro de este escenario para aprovechar el tiempo y finalizamos entonces con el espacio pues, para el diligenciamiento de la encuesta al final. ¿Listo? Entonces comenzamos con el equipo 67 del mototractor. Quisiera conocerlos y pues rápidamente, así que como qué consiste su proyecto y cuáles son las inquietudes. ¿No hay nadie del equipo 67 del mototractor? Ok, nos vamos con el equipo 83, Ecopacífico. Buenas tardes. Buenas tardes, César. Buenas tardes, profe. Bueno, yo soy el representante del Grupo 83 de Ecopacífico. Nosotros estamos encargados de trabajar con la fundación que tiene el mismo nombre, Ecopacífico, para el reaprovechamiento de desechos que llegan a las costas. Y yo yo me inscribí a esta charla porque actualmente la comunidad depende de actividades como la pesca. Entonces, lo estaba abordando por ese lado y la pregunta, no sé si el profe tiene la pregunta o... ¿Aló? Sí, dame un segundo, ya la miramos. Pues aquí aparece pues que hay un interés como expectativa a aprender más sobre alternativas y opciones de innovación en el sector rural. Y aparece como pregunta qué alternativas existen para educar en el tema de innovación a una población geográficamente dispersa, sabiendo que no tienen las mismas facilidades de movilidad y acceso a Internet. No sé si quisieras contextualizar esa pregunta. Sí, pues como decía, la comunidad está muy centrada a la actividad de la pesca. Entonces también, aparte de realizar la labor del reaprovechamiento de desechos plásticos y de vidrio, también teníamos la intención de como educar a la comunidad en otras actividades para el reaprovechamiento de los recursos. O sea, como descentralizar la pesca, por así decirlo. Y pues para eso necesitamos métodos de educación, que es pues, específicamente lo que estoy buscando con la pregunta. Ya que pues como todos sabemos, el sector rural colombiano pues es muy disperso, no es como acá en la ciudad, que las casas están contiguas, sino hay locaciones en el país que uno tiene que caminar hasta hora y media para encontrar un hospital o una civilización, por así decirlo, una población urbana. Entonces, esto representa un problema para la educación de las personas, sí, la capacitación en otras actividades. Muy bien, César. Bueno, digamos que a ver cómo orientamos la respuesta para que, pues, como para poder dar una alternativa de solución, pero más que una alternativa de solución es orientar algunos procesos como para que se generen múltiples alternativas. Precisamente en el equipo de 2 a 4 estaba comentando algo similar, y es que la situación de pandemia ha generado un cambio en el proceso de enseñanza-aprendizaje y ha sacado a los docentes de su zona de confort, ha sacado a los estudiantes de su zona de confort y realmente pues se ha visto digamos, después de vivir ese proceso y toda la turbulencia del inicio de pandemia, hoy en día
pues muchas personas casi que prefieren un, un tema que incluya la semipresencialidad o que incluya las clases remotas o que incluya temas virtuales, porque se ha visto la bondad, se ha visto la ventaja de esto. No cambiarlo al 100%, pero pues sí se ha visto que el uso de estas herramientas puede servir. Para estas situaciones donde la población está dispersa, pues es necesario generar alternativas y la alternativa no es una sola. Yo ponía de ejemplo que a raíz del COVID-19 y de la pandemia, mucha gente, muchos expertos han generado información y han escrito un montón. O sea, si ustedes buscan en cualquier base de datos el tema de COVID-19, la cantidad de artículos que se han escrito mostrando experiencias, mostrando estudios, mostrando avances sobre el COVID-19 es muy grande, muy grande. La cantidad de información que se puede obtener es muy grande. En ese sentido, creo que podría trabajarse y podría generarse una comunidad a ese respecto. O sea, a mí la pregunta me gustó mucho precisamente por todo el potencial que tiene. Si nosotros creamos una comunidad dedicada a trabajar la problemática de la transferencia de conocimiento, del proceso de enseñanza-aprendizaje, de las alternativas de educación, y comenzamos a divulgar esa información, ¿sí? Divulgar experiencias, conectando con los diferentes actores, haciendo estudios con las personas que viven su día a día esa problemática de la educación en estas zonas. Yo creo que se puede generar, se puede motivar a muchas personas para que vean el problema y brinden alternativas de solución. Cuando nosotros integramos a través de estas comunidades a tantas personas, van a salir múltiples alternativas. Entre ellas puede salir el aprendizaje basado en problemas como metodología que ya existe, pero cómo la aplicamos en estas comunidades. Hablaba incluso del microlearning con el equipo anterior, porque las comunidades no están acostumbradas a estar sentadas en el computador todo el día. Y pues para ellos, que su actividad pesquera en este caso es fundamental, y sus actividades físicas a lo largo del día pues no les permiten un nivel de concentración frente a una pantalla de computador durante mucho tiempo, se pueden dispersar fácilmente. Alternativas como el microlearning o el aprendizaje basado en problemas, el PBL, combinado con PBL, nos puede generar alguna experiencia, ¿no? ¿Sí? Y si nosotros registramos esa experiencia y publicamos al respecto, pues otros investigadores de otras disciplinas se pueden integrar y pueden hacer ejercicios similares y pueden escribir igual y se va generando una masa crítica como para poder incidir positivamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje en estas comunidades, ¿sí? Digamos que comenzamos en su momento con el otro equipo la charla por las brechas tecnológicas. Y el problema de brechas tecnológicas, pues ya lo hemos visto que en algunas partes lo solucionan, inclusive pues ustedes lo ven, todo el espectáculo que hay alrededor de unos niños que dicen no tengo internet, no tengo computador, entonces les donan el computador y les dan una tarjeta de internet. Nos ha pasado en la universidad con algunos de sus compañeros que han tenido dificultades para conectarse y se les ha brindado esa oportunidad. Sin embargo, pues de nada nos sirve entregarles esto si culturalmente no están adaptados a estar sentados frente a una pantalla. Entonces hay que cambiar las formas de enseñanza-aprendizaje, ya que a los docentes pues nos toca hacer ese ejercicio y empezar a mirar alternativas. Entonces pienso yo que generando esa comunidad, ¿sí? Podríamos mirar alternativas para educar no solo en el tema de innovación a una población geográficamente dispersa, sino en cualquier tema. Podríamos educar a esa población geográficamente dispersa, pues
sabiendo que no tienen las mismas facilidades ni de movilidad ni de acceso a Internet. Con el microlearning, no sé si ustedes han escuchado ese término, el microlearning, son estrategias de microaprendizaje, donde en videos muy cortos yo puedo brindar un conocimiento puntual sobre un tema determinado, ¿sí? Y cuando digo de videos muy cortos, es un video de máximo 3 minutos, ¿sí? Si ustedes quieren ver un ejemplo perfecto de microlearning, entren a YouTube y miren el tutorial de Google Classroom. El tutorial de Google Classroom son 46 microvideos. Cada video dura 1 minuto 15, 1 minuto 20, 1 minuto 30 y son 45 videos. Al finalizar esos 45 videos, es decir, 1 hora de microvideos, cualquier persona está en capacidad de entrar a una clase en Google Classroom, ¿sí? Y esto es con técnicas de microaprendizaje. Entonces, si nosotros aplicamos estas técnicas de microlearning, podemos aprovechar para que la gente se siente al computador el mínimo tiempo, pero que adquieran mucho conocimiento que luego puede poner en práctica a través de técnicas de PBL, de aprendizaje basado en problemas. Y los problemas se asocian a su día a día, ¿sí? Entonces, ¿cómo quieren aprender, por ejemplo, un concepto de termodinámica o un concepto de fluidos o un concepto si están en actividades de pesca? ¿Sí? Entonces, ¿cómo les explico yo el fenómeno de flujo turbulento? Pues en un río ellos lo ven, ¿cierto? Y es adaptar esos conceptos a su día a día para un aprendizaje. Pero pues todo esto hay que medirlo. Todo esto hay que medirlo, hay que escribir sobre esto, es decir, hay que hacer un muy buen diseño experimental, hay que entrevistar a las personas, hay que medirlo y escribirlo y empezar a generar materia para que la gente se sume y empiece a aportar. Cuando yo ya tengo un equipo grande de investigadores aportando cada uno desde su experiencia, porque tengo desde sociólogos dedicados a pues toda la parte cultural, ingenieros, docentes, pedagogos, psicólogos, van a escribir sobre esto y a partir de allí se pueden generar alternativas. ¿Sí? No sé si con esto estaría dando respuesta a la inquietud de Ecopacífico. Sí, pues, profe, yo la verdad no tenía conocimiento del concepto de microlearning, entonces creo que esto sí nos va a ser de utilidad. Muy bien, César. No sé si alguien más del equipo tiene preguntas, porque creo que era la única que tenían planteada. Sí, profe, es que creo que hubo una confusión porque nosotros pensamos que eran como las reuniones de la vez pasada, que nos repartíamos para asistir a las sesiones. Sí, así fue, se repartieron. Entonces, Ah, no, entonces sí, pues, entonces sí, yo soy el único que iba a el asistir único a del esta. equipo. Sí, Ok, profe. perfecto, César. Entonces, pues no sé si tienes alguna otra inquietud o Mm, miramos las preguntas de los otros equipos. sí, yo creo que proceder con las otras preguntas, profe, muchas gracias. Perfecto, espero haber podido dar respuesta. Bien, nos vamos entonces con el siguiente equipo, que puede ser el de Esparto Alternativo. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola a todos. Buenas Eh, tardes, Juan Antonio. pues yo soy el representante del grupo 55 de Esparto Alternativo. Soy creo que el único que está acá de mi grupo. Y pues bueno, así a grandes rasgos, nuestro proyecto surgió pues de una idea prácticamente de aprovechar una fibra que se da naturalmente en el altiplano cundiboyacense, que es el esparto. Seguramente no muchos la han visto, no muchos la conocen, pero sí hay muchas artesanías típicas de la región de Serinza, sobre todo es el municipio donde hacen artesanías con esta fibra.
Entonces la idea pues de nuestro proyecto fue darle una nueva aplicación a esta fibra y que tuviera, pues que se le pudiera dar como un valor agregado, porque realmente la comunidad de artesanos de la región no puede vivir del proceso de las artesanías y para ellos pues es difícil mantenerse económicamente solo siendo artesanos. Y pues la fibra tiene unas propiedades muy interesantes para innovar como en otras aplicaciones. Digamos que ya de toda esta primera parte del proyecto de la materia de TPI, con todo el análisis que hicimos de las problemáticas de los factores PESTAL, de la matriz Vester, pues digamos que hicimos como un barrido amplio de todas las posibles soluciones para implementar una nueva solución y, y básicamente pues propusimos tres alternativas. La primera fue el diseño de un material compuesto. Ya les explicaré más en detalle porque esa fue la alternativa que quedó preseleccionada hasta ahora. La segunda era hacer un diseño como de productos para mascotas, especialmente para gatos, porque los gatos pues siempre como que les atraen mucho las fibras naturales y digamos en el caso de como de hacerles cestos o rascadores, pues nos pareció una opción interesante. Y la otra alternativa que habíamos propuesto era hacer la extracción de la celulosa. Pues como ustedes saben, la celulosa se emplea principalmente para hacer papel o para fibras textiles. Eh, y bueno, de esas tres alternativas pues hicimos como la evaluación preliminar y queda seleccionada un material compuesto en la cual pues nosotros estamos proponiendo, pues el material compuesto así brevemente resumido es coger una matriz que puede ser un polímero, puede ser no sé, un poliuretano, un poliéster, un acrílico, y a esa matriz se le hace un refuerzo con un material que en este caso sería la fibra natural, y de esta forma hacemos como un nuevo material compuesto pues tiene unas propiedades interesantes, además que estéticamente se puede, o sea, con la fibra, los tejidos que hacen los artesanos, se puede dar un producto muy interesante. Nosotros lo estamos proponiendo principalmente como para superficies del hogar, digamos mesones, azulejos, divisiones, no sé, paredes divisorias, bandejas, como que hay una gran gama de aplicaciones que se le podría dar dependiendo de la resina que escojamos. Entonces, pues esta es como nuestra propuesta inicial de la solución, elaborar este material compuesto, pues utilizando esta fibra y en especial, pues no solo la fibra, sino más que todos los tejidos que hacen los artesanos, porque también una de las cosas que más queríamos tener en cuenta para las soluciones que pues involucrar a la comunidad de los artesanos, porque para ellos es muy importante pues que se les reconozca el valor de las artesanías y que ellos tengan una mayor posibilidad de participación, digamos, en el mercado de Colombia a través de las artesanías y pues esta nos parece una opción viable como para darle un nuevo uso a esas artesanías. Entonces, bueno, de las preguntas, nosotros enviamos finalmente, eh, creo que pues me imagino que el profe la tiene ahí, pero eh, pues digamos que la pregunta ya era más como llevar este desarrollo, no solo pues para los artesanos, sino también al desarrollo rural del municipio y de los municipios aledaños. Mm, porque pues si en esta la parte que involucra a los artesanos, pues nosotros también tenemos que tener en cuenta pues todo el desarrollo rural que esto implica, porque la fibra pues se extrae también muy artesanalmente, por decirlo así, es una planta que crece en la región de subpáramo y páramo. Como tal, todavía no tiene un proceso de cultivo establecido, entonces esa era una de las inquietudes que nos surgía con eso, de cómo llegar a estructurar un procedimiento para cultivar el esparto en Colombia, pues especialmente en esta región del altiplano cundiboyacense y en las regiones donde se da, pues aledañas a Cerinza, porque pues sí nos decía, digamos, de las fuentes de información que tuvimos para el primer trabajo escrito. Nosotros, una de las compañeras, pues que es de la región y tuvo la oportunidad de entrevistar a uno de los recolectores, el recolector pues era como muy claro cuando le decía a ella que en el caso de usar una aplicación que requiriera una gran cantidad de esparto, eso sería
digamos, perjudicial para el medio ambiente porque todavía no está este proceso de cultivo y que en caso de que se extraiga la fibra en cantidades, pues en grandes cantidades, esto puede llegar a afectar el equilibrio de los ecosistemas de allá. Digamos que ellos hacen una extracción eh, muy manual, muy artesanal. Y como les dije, pues como tal no hay un proceso de cultivo establecido, se siembra, pero no hay un proceso, no hay, digamos, legislación, no hay cultivos metodológicos sobre esta planta. Entonces, esas son como las inquietudes principales que tendríamos pues, para compartir en este laboratorio y para que el profe también nos oriente según su experiencia. Muy bien, Juan Antonio. Muy bien, digamos, interesante el tema del esparto. Efectivamente, yo tengo aquí una pregunta que fue lo que enviaron: cómo contribuir al desarrollo rural del municipio de Serinza y aledaños a través de una innovación del material compuesto que utiliza como una de sus materias primas los tejidos de esparto elaborados por los artesanos. ¿Sí? Lo explicaste muy bien. Y pues me parece muy interesante la experiencia que transmites de la oportunidad que tuvo tu compañera de entrevistar a los artesanos. Porque, digamos, yo iba a arrancar, digamos, la respuesta con un par de preguntas y esas preguntas hacen referencia al trato con la comunidad. Digamos que para poder innovar, para poder generar alguna innovación con comunidad, definitivamente se debe trabajar con ella desde el inicio. Y cuando nosotros trabajamos con la comunidad, aprendemos mucho de ellos, porque una cosa es lo que nosotros manejamos en teoría, o lo que podemos encontrar a través de diferentes medios de búsqueda, a vivir el día a día con el problema, ¿sí? Parte, y esto lo comento pues para todos los equipos, digamos que parte de la herramienta de la matriz pestal es, o el objetivo de la matriz es que ustedes tengan claro el contexto de su problema. Más allá de la problemática es el contexto de su problema. Y el contexto del problema en este caso pues está relacionado al municipio de Serinza y zonas alrededor. Cuando ustedes hablan con los actores y cuando hablan con los expertos, me ha parecido curioso que en muchos proyectos están considerando o están presentando a los expertos como expertos a los mismos profesores de la universidad. Y los profesores de la universidad podemos tener unas líneas de investigación, podemos tener una experiencia puntual en algún tema, pero el hecho de que trabajemos en un área no nos hace expertos en un tema específico, ¿sí? Un experto es el que está viviendo el problema día a día, un experto es el que está trabajando con la situación día a día. Y pues en muchos casos, a veces obviamos esa experiencia de la gente. Entonces, en los proyectos con comunidad es fundamental para cualquier proceso de innovación trabajar con la comunidad desde el principio. Ver si para ellos hay un problema o no lo hay, ¿sí? Si ellos no ven el problema, difícilmente ustedes les van a vender una solución. Lo que no está dañado no hay que arreglarlo. Y si la gente no ve que hay problema, pues obviamente cualquier alternativa de solución no la van a tomar porque ellos no sienten que están arreglando nada, porque no ven el problema. Entonces, desde el primer momento deben comunicarse y deben estar en contacto de comunicación con la comunidad. Cuando ustedes están en comunicación con la comunidad, se dan cuenta que hay temas específicos que de pronto no aparecen en la literatura. Por ejemplo, lo que tú comentabas ahora, Juan Antonio, en que si se requiere mucho esparto, generarían un problema porque el cultivo de esparto se tiene, pero todavía se manejan volúmenes a nivel artesanal.
Entonces, generar una innovación requiere saber cuánta cantidad de material van a requerir pensando en una proyección de esa innovación. Si están pensando en que la innovación es generar un material compuesto y la venta de ese material es muy grande, pues ya cambiarían cultivos de esparto artesanales por cultivo industrial de esparto. ¿Y eso qué implicaría? ¿Cómo lo ve la gente? En este momento estoy tomando el ejemplo del esparto, pues porque corresponde al grupo que hace la pregunta, pero aplíquenlo cada uno a sus proyectos. ¿Sí? En este caso, pues si ustedes van a implementar algo que requiera mucho esparto para su utilización, para su comercialización, requeriría unos cambios en los sistemas productivos de esparto. ¿Qué implicaciones tendría eso para la comunidad? ¿La comunidad estaría dispuesta a sembrar más? ¿La comunidad estaría interesada en mezclar ese material para vender otra artesanía diferente? ¿O están pensando en hacerlo a nivel industrial y entonces sembramos y es un monocultivo de esparto con las implicaciones que eso tiene para el medio ambiente, con las implicaciones que eso tiene a la hora de generación de empleo, tanto para mantenimiento del cultivo, ¿sí? Mano de obra en el cultivo, en siembra, podas, fertilizaciones, ¿sí? Cosecha del material, procesamiento de ese material para volverlo la fibra utilizable en las artesanías y luego pues la mano de obra en el proceso de la nueva artesanía o del nuevo material compuesto, si es mano de obra calificada, si puede ser mano de obra no calificada, si puede ser mano de obra femenina. ¿Sí? Entonces, pues requeriría una participación y un estudio en ese aspecto, y pues ese estudio se hace con la comunidad. ¿Listo? Entonces, la pregunta, digamos, la respuesta estaría orientada a eso, a construir con la comunidad las alternativas. Se está planteando, o ustedes están planteando un material. ¿Ese material es nuevo? Pues el material como tal con esparto sí sería nuevo. De lo que hemos encontrado hasta ahora en la literatura se han hecho esos materiales compuestos, pero con otras fibras. Digamos, en la universidad está la profesora Patricia Luna, si no estoy mal, creo que es ella la investigadora que ya ha hecho esos materiales compuestos, pero con bambú. Y de ella pues nos basamos también en su tesis para mirar más o menos cómo es el proceso para la elaboración de estos materiales. Pero como tal con esparto sí sería pues una innovación en el material. Ok, sería una innovación. Digamos que para TPI genial la innovación. Si ya ustedes están pensando en el trabajo con comunidades, una innovación que le estarían entregando a la comunidad. Y ahí pues mi sugerencia es mirar esas alternativas de implementación por todo lo que acabo de explicarles hace unos minutos. Conozco a la profesora Patricia Luna, conozco su trabajo y la verdad es que es excelente. Sin embargo, pues entre bambú, guadua y esparto, pues creo que hay unas diferencias notables, ¿sí? En cuanto a propiedades, sus características, resistencias y todo esto, pues como para posibles aplicaciones. Entonces no sé si ustedes van a hacer alguna prueba de laboratorio o algo como para validar lo que van a presentar. No sé si lo vayan a hacer para TPI o si lo tengan programado para más adelante, pero pues mi sugerencia es que no se queden allí y que esto puede ser incluso una tesis a nivel de maestría si se quiere trabajar más a profundidad. Ok, sí, profe, realmente, pues ahorita con las condiciones de la virtualidad para este semestre hemos difícil validar las propiedades porque, digamos, hemos encontrado propiedades mecánicas y de resistencia del esparto pues en artículos y en la literatura, pero pues por este semestre no, pues no lo programamos, pues por la incertidumbre de si sería posible conseguir esos espacios de laboratorio
o para hacer esos ensayos. Lo que programamos para este semestre fue más una simulación. Estamos buscando pues el software adecuado para hacer la simulación de los tejidos y hacer una simulación de las propiedades mecánicas, si lo logramos para este semestre, y combinarlo con las propiedades mecánicas de la resina que se escoja como base del material. Perfecto. Tienen ustedes una ventaja y es que uno de los miembros de su equipo es de allá y podrían hacer algún tipo de experimentación con la comunidad pensando en una alternativa. Mi sugerencia es que miren el impacto de lo que ustedes van a generar, porque es un material novedoso y obviamente susceptible incluso de ser protegido. Y entonces allí favorecerían a la comunidad cuando ustedes protegen ese tipo de innovaciones, ¿sí? Y pues como repito, si ustedes tienen a alguien que es de allá, que está viviendo allá y que tiene la posibilidad de trabajar, por lo menos visitar a la gente, y es una oportunidad muy bonita como para que proyecten sus resultados, ¿sí? Sí. Pensando en el impacto que puede generar el cambio de una actividad artesanal a otra, ¿sí? Y sobre todo que tiene un procesamiento que en este caso sería muy de industria al mezclarlo con estas otras resinas. Entonces, ¿qué impacto generaría? Y yo me iría también allí por un estudio económico, ¿no? Capacidades de producción de la región, consumo de ese material con lo que actualmente tienen, proyección de consumo con el desarrollo que ustedes piensan hacer, porque pues imagínense que su resultado es positivo y se pueden mezclar estos dos materiales y generan, no sé, una baldosa, por ejemplo, ¿sí? Un enchape y tiene este material. Pues enchapar cualquier recinto requiere una cantidad de metros de ese enchape, cuántos metros o qué volumen de esparto utilizaría y eso si se quiere comercializar, entonces cuánta cantidad de material necesitarían como para tenerlo disponible y poderlo trabajar y generar la innovación en la zona, ¿sí? Eso genera unos impactos económicos fuertes, genera un impacto ambiental fuerte y casi que generaría un cambio cultural cuando ya estamos metiendo procesos ahí medio industrializados. ¿Listo? Entonces, es fundamental que ustedes hagan como esa simulación, esa proyección desde el punto de vista económico, producción, consumo, para ver qué tanto se puede afectar la comunidad con esta innovación. ¿Sí? Porque imagínense que necesiten quintuplicar la producción de esparto para poderle dar, para poder sacar todo el material de insumo para su innovación, ¿sí? A nivel comercial. Quintuplicar la producción en la región, pues entonces dejan de cultivar otras cosas por dedicarse al esparto y esto pues requiere de unos capitales, requiere un proceso industrial y estarían dispuestos ellos a meterse en eso o llega alguien desde Bogotá con poder adquisitivo y monta una planta y coge todo el esparto que hay y deja a la gente sin esparto para sus artesanías. ¿Sí? Entonces, por eso les insisto en que cuando trabajen proyectos con comunidad, pues desde la misma concepción de la idea, estén en contacto permanente con ellos, porque ellos les van a plantear muchas inquietudes que les van a servir para orientar su proyecto. ¿Listo? Listo, profe, muchísimas gracias. Sí, de hecho, pues nuestra compañera no es, ya no vive precisamente en Ceriza, pero sí tiene familia allá y pues realmente sí ha sido muy interesante pues que ella nos pueda aportar desde allá. Pues nos ha traído esparto, también nos ha preguntado, que ha hecho contacto con una de las artesanas que podría de pronto darnos una muestra del tejido para nosotros hacer el ensayo, si es posible, con alguna de las resinas que si la podemos conseguir y si el proceso se puede hacer, digamos,
en unas condiciones más caseras, podríamos hacer ese ensayo también a ver cómo funcionaría eso y pues también teniendo en cuenta todo lo que usted nos dice ahora, pues para estudiar el mercado y ver cómo sería el impacto de ese desarrollo. Claro que sí, y trabajenlo con la comunidad porque, digamos, una idea que puede ser muy interesante como innovación, luego podría generar un impacto social fuerte, de pronto adverso, o un impacto ambiental también adverso. Entonces, allí es donde mirar la matriz, más que mirarla para cumplir con el TPI, es realmente hacer un análisis completo para contextualizar el proyecto y sacar las mejores alternativas. ¿Listo? Listo, profe, sí. Muchísimas gracias. Perfecto, entonces está el segundo grupo. ¿Llegó alguien del equipo 67? Bueno, pues parece que no llegó nadie de este equipo, Andrei. Entonces, pues no sé, muchachos, hay otros grupos aquí presentes. No sé si hay alguna pregunta adicional. Sí, profe, nosotros somos el equipo 51 y nos gustaría pues preguntarle un par de cosas. Claro, Mauricio, adelante. Nosotros somos el equipo 51, el proyecto se llama La Travesía del Copo Azul. Principalmente vamos a trabajar con los productores de Copo Azul. El Copo Azul pues, es un cacao amazónico de la región del Caquetá y del Putumayo. Y hay un grupo de personas que están interesados. Son unas asociaciones, está AgroSolidaria y está la Asociación de Copoazú de Blenders Andaquíes. Entonces nosotros hemos hablado con ellos, hemos estado teniendo reuniones, logramos pues de la universidad contactar a la profe María Soledad Hernández, que es de las personas que más ha trabajado con el Copoazú, tanto desde el ICTA, pues desde la universidad, como con el Instituto SINCHI, que es el Instituto de Estudios Amazónicos. Y enfocamos el proyecto más hacia la parte de la producción y del primer procesamiento post cosecha del copo azul. ¿Por qué? Porque estas organizaciones y con las personas que hemos hablado siempre nos dicen que están ahorita con intención de ampliar la producción. O sea, ellos ya están consiguiendo hectáreas, están aumentando los cultivos, entonces esperan cuando por lo menos al final de este año, ellos proponían uno y hay proyección hasta el 2022 del aumento de plantaciones de copo azul. Y lo que ellos nos decían es que se están quedando cortos a la parte de la post cosecha, es decir, ellos cosechan, despulpan el copo azul y las semillas se fermentan y se secan. Entonces, ese proceso de despulpado, secado y fermentado es aún muy pequeño y muy artesanal. Eh, Lo que estábamos viendo es que hay una posibilidad de innovación tecnológica en esta parte, eh, implementando las tecnologías, por ejemplo, que se utilizan para el cacao. Es decir, en el cacao, como ya es un poco más a gran escala, nosotros hemos visto, por ejemplo, que se usan cajas de fermentación para, para la fermentación de la semilla y así. Y pues hablando con la profe María Soledad y con uno de los jefes de allá del Caquetá, pues de una de estas plantaciones, de estos proyectos, nos decían que sí les parecía bastante, o sea, bastante interesante y bastante necesario en cuanto a la proyección, por ejemplo, también económica, de cuánto costaría utilizar estas tecnologías y montarlas allá. Entonces, nosotros pues estábamos viendo más que todo el uso, pero no sabemos bien cómo proyectar esa parte económica. O sea, cómo podemos confiar en, digamos, en precios o cómo podemos proyectar esos precios, digamos, hacia los materiales también que se deberían usar en la producción de estas cosas, es decir, maderas, todo lo que representaría la instalación. Bien, la pregunta no es fácil, ¿sí? Porque por un lado el copoazú, pues desafortunadamente nos pasa con estos frutos amazónicos que están ahora
en boga. ¿Sí? Hay un boom de estos frutos, el sachainchi, el arazá, el copoazú. Eh, hay un boom porque pues, desde Corea y desde países asiáticos, igual desde algunos países europeos, pues se está aprovechando este material, ¿sí? Por diferentes propiedades. No sé, bueno, si ustedes están tratando de implementar algo similar de cacao, ¿sí? Digamos que la poscosecha de cacao, tratar de implementarla con copoazú. Primero, no sé, supongo que ustedes tienen allí algún ingeniero agrícola en el equipo, porque veo que están hablando de la poscosecha y están mencionando ahí algunas cosas. Espero que así sea. Eh, Sin embargo, pues eh, el tema de costos, pues no hay información porque es algo nuevo para Copazo, ¿sí? Entonces tocaría partir de la base de las tecnologías de cacao, los costos de cacao, como una primera aproximación para hacer un proyecto y determinar los costos a partir del proyecto, ¿sí? Esa es la manera como se generan los costos ya específicos, ¿sí? Primero con una aproximación de algo similar, en este caso ustedes están trabajando con el cacao, y a partir de allí ya empezar la implementación a través de una prueba piloto y medir absolutamente todo, entre esos pues los costos, ¿sí? Sí, Eh, Sobre cacao hay mucha más información nacional. Colombia en este momento es uno de los países productores de cacaos finos. Hay algunas regiones. La Universidad Nacional ha hecho o ha apoyado algunos de estos estudios, por ejemplo, en la sede de Arauca, ha trabajado con esto. También tenemos información de la Agencia Suiza de Cooperación. Vemos que los chocolates suizos son muy finos en el mundo y son reconocidos a nivel mundial precisamente por su finura. Y resulta que los chocolates suizos, pues muchos salen de estos países, entre esos Colombia. Y la Agencia Suiza de Cooperación tiene contratado un pool de profesionales aquí en Colombia, entre esos un par de ingenieros, y sobre todo una ingeniera agrícola muy buena en este tema, y pueden ustedes en determinado momento consultar alguna información de ellos en el tema de cacao. En Ecuador también hay mucha información sobre cacao, hay muchos estudios y se pueden conseguir fácilmente estos estudios por internet. Pueden ver algunos videos del procesamiento también, más en Ecuador que en Colombia, y específicamente sobre post cosecha de cacao. Pero pues todos estos temas de costos para Copoazú es difícil. Entonces, simplemente allí es tomar como referencia los costos de cacao y pues siendo claros con esto para generar un primer proyecto y sacar las mediciones ya específicas para Copoazú. ok, profe. También, pues nosotros habíamos enviado el formulario, pero posiblemente lo enviamos un poco después. Eh, Habíamos preguntado, pues nos habíamos preguntado en el equipo también, como qué tan complicado es realizar pues estas instalaciones o pensar en estas modernizaciones en un sector pues que es poco tecnificado. O sea, a nosotros nos mostraron fotos más o menos de cómo era que estaban haciendo ahorita el secado y la fermentación y es muy, muy artesanal, o sea, es demasiado, demasiado artesanal. Entonces, no sabemos si puede ser tal vez desmotivante para ellos pensar que sea demasiado complicado esa modernización. Bueno, qué es lo que pasa? Eh, yo no sé el concepto de modernización hasta donde nosotros lo podemos entender. ¿A qué me refiero? Voy a poner
como ejemplo los cultivos de flores, ¿sí? No sé si ustedes al salir por cualquiera de las 8 salidas que tiene Bogotá han visto invernaderos de flores, ¿sí? Cuando ustedes ven los invernaderos de flores, ven unas casas en plástico, algunas se ven sucias, ¿cierto? Algunas se ven en madera y se ve como algo artesanal, ¿sí? Sobre todo mm, pequeños productores. Se ven estructuras artesanales, se ven plásticos sucios, se ve la cosa como muy, muy regular. Y si ustedes comparan eso con los invernaderos de Holanda, ¿sí? Que es el primer exportador de flores en el mundo, Colombia es el segundo, comparan los invernaderos, pues allá son unos invernaderos en cristal, súper automatizados, con robots, con drones, con sistemas de cogeneración energética, con inyección de CO2, con unas tecnologías increíbles, ¿sí? Y, y a ellos pues les funciona. Y aquí no. Entonces diríamos, no, pues es que aquí en Colombia esto es más artesanal. Resulta que en Colombia el tema de las flores está tecnificado y está tan medido y tan trabajado y tan innovado y tan... En este momento se hacen tantos trabajos y permanentemente se está innovando en flores y se tiene un conocimiento tal que todos los productores de flores saben que deben sacar sus rosas para el día de San Valentín, que es el día de los enamorados en Estados Unidos y es cuando más caras se pagan las flores. Entonces, eh, aquí los productores saben que una semana antes del San Valentín, incluso 2 días antes del San Valentín, tienen que sacar la cosecha de sus flores. Si la cosecha les da un día, les da el día de San Valentín o un día después, ya no van a vender esas flores. Y está tan tecnificado que pueden alargar o acortar el ciclo de cultivo para que salga cuando tiene que salir y no después. O no antes, para que efectivamente se coja el mejor precio del mercado. Y están en esos invernaderos en madera y con los plásticos, como se ve, que no tienen nada que ver con los invernaderos holandeses, ¿sí? Entonces, es una tecnología que aquí nos funciona, que aparentemente es artesanal, que es muy tecnificada, pero no está robotizada, no tiene los elementos electrónicos que de pronto puede tener lo de Holanda. No sé si me estoy haciendo entender con esta explicación. Innovación digamos el tema tradicional, ¿sí? Artesanal, lo que nosotros estamos definiendo aquí como artesanal, pues vamos a ver qué tanto funciona. Créanme que ustedes no van a ver en chocolate, en cacao, no van a ver esa industria automatizada, robotizada, con bandas transportadoras y todo eso. En cultivo, no. Si miran la poscosecha de cacao, los videos de poscosecha de cacao, son estos cajones a los que se les da vuelta en el proceso de fermentación y es en madera y es manual y están en medio de la selva, ¿sí? Están en medio del monte, porque pues en Ecuador está en medio de la selva. Eh, las zonas productoras de cacao están en medio de unos árboles gigantes, difícil acceso, ¿sí? Es la zona de producción. Entonces llevar innovación tecnológica en unas zonas donde no hay interconexión eléctrica, por ejemplo, pues es difícil. Entonces, innovación puede ser esos cajones que se ven muy artesanales, ¿sí? Y comento este caso porque, por ejemplo, en la post cosecha hay unos diseños de cajones hechos por ingenieros que han tenido todas las simulaciones y esos cajones rotan para un procesamiento de fermentación mucho más homogéneo. Y ese es un estudio de Ecuador sobre post cosecha de cacao que han venido implementando aquí en Colombia.
y es innovación y es tecnificación, pues teniendo en cuenta cuál es el contexto del cultivo de cacao. Igual nos va a suceder con el copoazú. El copoazú es un fruto amazónico. ¿Y qué tenemos en la región amazónica? Condiciones de difícil acceso, electricidad, eh, vegetación espesa, bueno, un montón de cosas, y está el cultivo. Entonces, ¿hasta dónde llegamos con la innovación allí? Ese es como el primer, como el llamado de atención allí a que mm, enmarquen muy bien el concepto de innovación y no, digamos que no se pierdan en el concepto de que innovación tiene que ser muy amarrado a lo que conocemos de innovación aquí en Bogotá o en las ciudades, ¿de acuerdo? Y el segundo llamado, pues el tema de los costos, como lo había comentado anteriormente. Sí, No sé si con esto te estoy dando respuesta, Mauricio. sí, claro, profe. Pues nosotros habíamos visto, por ejemplo, las cajas de fermentación, el cajón rotatorio, estábamos viendo pues cómo se han intentado actualizar estas tecnologías para cacao. Y lo que veíamos es que ellos allá en Copoazú no tienen, por ejemplo, no tienen eh, estos cajones, es decir, ellos están, como la capacidad era muy pequeña, no habían implementado todavía los cajones de fermentación, que son básicamente cajitas de madera pues organizadas. Entonces nosotros lo enfocábamos más ese ahí, como ver la posibilidad pues con la intención que ellos tienen de aumentar esa capacidad, ver la posibilidad de implementar los cajones rotatorios para fermentación y la puesta pues del secado. Y algo que ellos nos recomendaban bastante era mirar pues es el costo de implementar un cajón, unos cajones en escalera o el cajón rotatorio para el secado de las semillas del copo azul. De acuerdo. Allí, pues, digamos que lo clave es el dimensionamiento y el dimensionamiento va en función de los posibles picos de producción. ¿Sí? Sí, Entonces, habría que comparar un pico de producción de cacao y el dimensionamiento de estos cajones rotatorios o de estos cajones en escalera para la fermentación y el dimensionamiento del invernaderito o el de secado, ¿sí? O la cubierta de secado, si es del caso. Eh, ¿Cómo se tiene en cacao? ¿Sí? Por ejemplo, en cacao se dice hay una productividad de tantos kilos por hectárea, tantas toneladas por hectárea, y para pico de producción es necesario un cajón de estas dimensiones para una hectárea. ¿Sí? Entonces, en función de eso, se podría dimensionar un cajón de estos cajones en escalera, y igual un silo, un invernadero de estos secadores en función de la productividad, porque de nada nos sirve sacar un cajón del mismo tamaño si la productividad hasta ahora está empezando. Ya hay una proyección de crecimiento de cultivo, pero ¿en qué momento empieza el pico de producción del coco azul? ¿Sí? Se espera que el pico llegue hacia 2023, 2024. sí, se espera que el pico sea 2022. 2022, exactamente. Entonces, pues hay tiempo como para ese dimensionamiento, pensando pues en productividades por hectárea, ¿sí? Y no solo productividades por hectárea, sino que hay que mirar ese tema social, la asociatividad que pueden tener las comunidades cultivadoras de copo azul. Sí, claro, nosotros teníamos un dato, pues nosotros nos reunimos con ellos y claro, nos dieron el valor de que ahorita, o sea, a final de año ya ellos Entonces, a partir de allí, sí, ya tienen unas hectáreas y unos árboles proyectados, o sea, ellos ya tienen 65 hectáreas a final de año con 144 árboles que el periodo, pues más o menos de crecimiento y de producción, el primer fruto lo dan al año y medio, 2 años. Entonces, más o menos eso ya está, o sea, eso dato fijo de ellos ya tienen que en 2 años la producción pues van a ser 144 árboles por 65 hectáreas, más o menos bastante. Entonces,
Sí, estamos trabajando por esa base. Bien, de acuerdo. Ahora, sobre esa base, entonces miran el tema de asociatividad, porque no es lo mismo que una persona diga yo tengo 64 hectáreas, 144 árboles por hectárea, a que diga la comunidad tiene, el Sí, municipio tiene, porque estamos hablando de mucha gente. Y allí habría entonces que dimensionar si se tiene por cultivo, por propietario, o si se tiene un solo sitio para fermentar y procesar toda la producción de la comunidad. Entonces es, son las alternativas. Por eso insisto en que es necesario trabajar con la comunidad. sí, ¿Sí? No es lo mismo que yo trabaje y diseñe 40 herramientas, 40 implementos, 40 silos, 40 cajas rotatorias, ¿sí? A diseñar una para una comunidad de 40 productores. ujú, sí, sí. ¿Sí? Entonces, eso toca tenerlo en cuenta. ¿Listo? Sí, algo que nos, pues, Digamos que en estas charlas buscamos es el tema de co-creación y codiseño con la comunidad. Entonces, es fundamental contacto permanente. Sí, Mauricio. sí, algo que nosotros pues nos preguntábamos era, nuestra compañera, sí tenemos una compañera que es civil y agrícola y ella pues nos estaba colaborando por una materia que estaba viendo. Entonces, nosotros nos preguntábamos qué madera es la que se utiliza, por ejemplo, para los cajones de fermentación y ella nos comentaba que sí es regional, o sea, que se la consigue ahí en la región. La cosa es, ahí nos preguntábamos costos, o sea, qué tan fiable es calcular un costo para una madera de región, como que nos quedaba esa duda, pero yo creo que lo vamos a enfocar en los costos proyectados, por ejemplo, de las instalaciones de cacao, ya aquí en Colombia. Preguntarlo a la comunidad. O sea, si ustedes Sí, están claro. trabajando con la profe María Soledad, ella conoce el cultivo y con el Sinchi, pues conoce la comunidad y, y- y se puede hacer, ¿sí? Porque también se aprovechan las especies de la zona y, y ya sobre las regiones ya hay costos de esto, ¿sí? O sea, no es una información que fácilmente la vayan a encontrar en un Mm, artículo, no, que pues si esto es algo novedoso, pues esos costos no los van a encontrar en un artículo científico, no. En alguna revista especializada de Copoazú es probable, pero no sé si exista la revista especializada en Copoazú o de frutos amazónicos. Perdón, en cacao puede que encuentren algo, pero entonces habría que mirar de dónde es la información pues para poder extrapolar si es de extrapolar. Pero lo mejor es consultar con la misma comunidad. Ahí en el Sinchi se puede hacer y algo de información debe haber a ese respecto sobre árboles maderables como para poder trabajar este tipo de estructuras. ¿De acuerdo? Listo, listo, profe. Sí, pues María Soledad ha sido muy atenta, ella nos ha acompañado bastante bien, nos ha comunicado con la gente de la zona, con productores, con el encargado ahorita de la transformación, porque están llevando, pues ahorita se dio la oportunidad de llevar más allá el copo azul, no solo obtener las semillas fermentadas, sino ya procesarlas. María Soledad ya está haciendo una copolatina, está sacando la manteca. Entonces, interés hay bastante, o sea, ellos están bastante motivados y yo creo que el contacto va a ser fácilmente continuo. Muy bien, me alegra mucho eso, Mauricio, y pues espero haber podido brindar algo de apoyo a las inquietudes del equipo. Listo, profe, muchas gracias. Perfecto, muy bien. No sé si hay algún otro grupo que quiera preguntar. Profe, nosotros, Silencio incómodo. bueno, Gracias, Miguel. Cuéntame. buenas tardes. Nosotros tenemos el proyecto del uso de energía solar para riego. En estos días estuvimos buscando pues dos opciones. Una de ellas, bueno, pues una solución que planteamos para ese problema pues, del riego en la zona, que es en lejanías meta, era la implementación de riego solar. No sabemos si esto puede ser viable o si eso se puede como añadir a
la idea principal que teníamos, que era pues implementar el uso de la energía fotovoltaica como fuente pues, de energía para el sistema de riego. Y lo otro que hemos consultado es que pues el agua que se utiliza para riego como que debe tener una temperatura, cierta temperatura que no puede ser muy elevada o muy baja, ya que puede afectar el desarrollo del cultivo. Entonces será como implementar algún sensor que determine esa temperatura en el sistema de riego, pues para garantizar que esté en un intervalo que sea óptimo para la planta. Bien, Miguel. Bueno, que si es viable poner sistemas de riego que trabajen con energía solar, totalmente viable. Pero tendrían que ser ustedes específicos cuando están pensando en viabilidad. ¿Sí? Viabilidad técnica, viabilidad económica, viabilidad social, viabilidad ambiental. ¿A qué se refieren? Porque cuando estamos hablando de viabilidad debemos ser específicos. Ok, pues sería más hacia la parte de viabilidad económica y social, pues digamos que nosotros hemos entendido que la implementación de ese sistema fotovoltaico requiere una inversión elevada al comienzo, entonces pues la idea es hacerlo con un grupo de campesinos, ¿sí? Ya que pues por lo general un solo campesino no tiene grandes terrenos. Ok. Eh, bueno, ¿qué es lo que pasa en este, digamos, cuando estamos hablando de energía solar fotovoltaica para implementarla en sector rural? Eh, Dependiendo del tipo de equipos que yo vaya a manejar, pues voy a tener el tamaño de la planta de energía solar. Planta entendida como los paneles solares que tienen un costo, pero ese no es el mayor costo. El mayor costo está en las baterías. ¿Sí? Ustedes saben que aquí deben haber ingenieros eléctricos que manejan muy bien este tema. Digamos que a la hora de energía solar tenemos los paneles fotovoltaicos, tenemos unos conversores, unos convertidores que nos pasan corriente continua a corriente alterna, tenemos unas baterías o acumuladores de energía y lo caro del sistema de energía solar es eso, las baterías. ¿Sí? Eh, entonces, pues ahí tendrían esa primera dificultad. ¿Sí? Si ustedes están pensando en implementar pequeños sistemas, pues son pequeñas unidades de paneles solares, ¿sí? Pequeñas áreas, pero una cantidad de baterías o acumuladores para el aprovechamiento. Si están pensando en un sistema central como para, pues no un distrito de riego, pero sí un, Todavía no lo estamos escuchando.
Chicos, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, señor, profe. Gracias. No, es que tuve un momento en que quedé hablando solo. Ok, gracias. Nos habíamos quedado en el tema de dimensionamiento y le decía a Miguel que por el dinero no se preocupen, el dinero se consigue y particularmente en estas regiones, pues si se tiene un buen proyecto, se puede solicitar algún tipo de apoyo a través de un sistema general de regalías para implementar. Ya que lo importante es poder valorar bien el proyecto y que la comunidad esté muy interesada en implementarlo. Y pues para que la comunidad esté interesada en implementarlo, hay que mostrarle las bondades del proyecto. Y para eso una argumentación técnica debe presentarse de manera muy clara y sobre todo sustentada con cifras, con datos, con estudios previos, con todas estas cosas, pues para que la comunidad efectivamente acepte estas tecnologías. ¿Listo? Con eso cerraría ahí esa idea que quedó como a medias. Ok, profe, listo. Y con respecto a lo que le comenté del riego solar, Del riego solar. sí, pues es que nosotros encontramos que también hay otra forma que utilizan algunos agricultores y es como utilizar dos botellas plásticas, una, digamos que la parte superior de una botella y dentro de ella, bueno, se corta una botella por la mitad y dentro de esa mitad colocan una botella más pequeña, digamos de 2 litros, y la llenan con agua. Y mediante radiación se produce como un efecto invernadero en el cual pues el agua que se encuentra almacenada en la botella que está en la parte interior, pues esa agua se evapora, se condensa cuando toca las paredes y pues cae al suelo. Digamos que la ventaja que mostraban ahí era que si el agua tenía algunas sales o algo así, pues estas quedaban como, pues se hacía como una destilación y pues estas sales no irían al suelo propiamente. Entonces no sabemos si eso también puede ser viable o si eso se puede implementar en conjunto con lo del sistema fotovoltaico. Sí. ¿Me escuchan? Ok, pues nada, Miguel, estaba comentando que, digamos, si hay estudios de eso, pues en esos estudios debe haber datos que les sirvan a ustedes de punto de partida o de referencia para ver si es viable implementar o no en la zona, ¿sí? A partir de estas curvas, de los datos que han tomado y con los datos que ustedes tomen de la región, en este caso lejanías, poder implementar esa tecnología allí mismo, ¿sí? Teniendo los niveles de radiación de la zona, pues hacen los cálculos correspondientes y podrían determinar el tamaño de la instalación en número de botellas, por decirlo así folclóricamente hablando, qué tamaño necesitarían pues para poder implementar un sistemita de riego y cuál sería esa capacidad, ¿sí? Entonces, a partir de estudios que se han hecho previamente, tienen unos datos, más los estudios o los datos climáticos que ustedes pueden tener de la región, pueden sacar datos para ese proyecto y ver por lo menos la viabilidad técnica. Ok, listo, profesor. Gracias. Bien. Bueno, no sé si hay más preguntas.
Yo aquí pues aprovecho para ofrecerles disculpas por estos momenticos de desconexión. He tenido allí algunos problemas con el fluido eléctrico. Esto hace que suba y baje la luz y el router no funciona bien, ¿sí? Entonces, pues les ofrezco las disculpas del caso, pero pues bueno, aquí estamos, seguimos. Eh, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, pues Andrei, tú nos dices si nos vamos con damos un tiempo para el llenado de los formatos o qué hacemos. Eh, Gracias, Andrei. Profe, pues digamos una inquietud ya otra vez con el esparto, digamos, en caso de que si veamos la necesidad de, digamos, de implementar un cultivo más tecnificado. No sé si usted nos podría dar algunas recomendaciones o qué pasos se podrían seguir para, digamos, implementar no sé, una técnica estandarizada o una legislación, o sea, cómo se hace, cómo sería como esa transición, digamos, de un cultivo artesanal a un cultivo ya más industrializado. Les doy la respuesta formal y les doy la respuesta informal. La respuesta formal es que es necesario hacer todos los estudios de viabilidad técnica y viabilidad económica para implementar el cultivo de forma tecnificada, ¿sí? Pasando de un cultivo artesanal a un cultivo industrial. ¿Sí? No sé, en este sentido no conozco si el cultivo de esparto viene combinado con otros cultivos, ¿sí? Como sucede en algunas ocasiones, ¿sí? Porque es artesanal precisamente, entonces hay una mínima afectación por erosión, por deforestación, por todas estas cosas, porque se combina con otros cultivos. Entonces habría que hacer ese estudio técnico-económico pues, para ver si es viable hacerlo como monocultivo y de forma pues, un poco más tecnificada, no tan tradicional, sino más pensando en la industrialización. Ese, ese estudio implica también un estudio social de impacto ambiental. ¿De acuerdo? Eso toma su tiempo y toma e implica una serie de reuniones con muchos actores que deben ponerse de acuerdo sobre si se implementa o no se implementa. ¿Listo? Esa es la respuesta formal. Y esa es la respuesta que, digamos, nosotros como profesionales de la Universidad Nacional debemos propender por ello. La respuesta informal, pues yo tengo que comentarla porque pues hace parte de nuestra realidad y es que hay muchos temas artesanales que se manejan artesanalmente cuando conviene, pero cuando conviene también se manejan industrialmente. Entonces, y todo eso pues se mueve a partir de la rentabilidad económica. Entonces hay que tener cuidado también con eso. Cierro ahí mi respuesta no formal, simplemente la comento porque pues hace parte de la realidad del país y de nuestra idiosincrasia, pero pues hay que tener cuidado con eso, ¿listo? Me mantengo en mi respuesta formal. Hay que hacer los estudios correspondientes con mucha gente al lado, apoyado de muchos profesionales, diferentes expertos. Ok, listo. Sí, de hecho, pues nosotros tenemos identificado, digamos, como uno de los actores a Corpo Boyacá, que son los encargados ellos dan la licencia, digamos, a los recolectores la distribución de la fibra hacia los artesanos. Entonces, pues me imagino que también con ellos tocaría hablar y ver, digamos, Corpo Boyacá cómo implementaría eso, cómo lo regularía. De acuerdo. Y no solo ellos, hay comunidades de productores, comunidades de artesanos, ambientalistas de la zona,
¿sí? Hay muchas aristas en ese tipo de proyectos y es necesario hablar con mucha gente y tener muchas reuniones eh, vendiendo pues la idea de un proyecto de este tipo. ¿Sí? Toma su tiempo y se puede hacer, pero pues es necesario hablar con la gente. ¿De acuerdo? Ok, listo. Muchas gracias. Bien. Bueno, no sé si hay algo más, muchachos. Ok. Ya Andrés Felipe abandonó la reunión y no sé quién más ha abandonado. André, ¿tú nos dices cómo procedemos, por favor? Aló, ya. Ya es que no conseguía el micrófono. Bueno, nosotros somos del grupo 52. Y bueno, pues nosotros básicamente lo que estamos haciendo es como buscando pues alternativas económicas que puedan desarrollar campesinos que pues, se han visto afectados pues sí, que han estado como en zonas de guerra y pues tras la firma de los acuerdos de paz pues se han dado como ciertas condiciones que permitan como que ellos desarrollen proyectos productivos, ¿no? Pues esto bajo como pues el punto 4 de los acuerdos de paz. Y bueno, pues en esto nosotros pues decidimos trabajar como un proyecto sobre la comunidad de El Sande, pues se encuentra como en inmediaciones de Samaniego, en Nariño. Y bueno, pues hemos, pues a través de un compañero que tiene un familiar allí, pues hemos como logrado establecer contacto con ellos, ¿no? Y digamos que entre las soluciones que nosotros planteamos y pues aparte también de lo que ellos nos han comentado, pues digamos ellos nos comentan eh, que, que, que digamos la zona de ellos es como apta para que se den cuestiones relacionadas pues a vacas, a agropecuario, es la palabra. Pero pues también digamos que hay otras cosas que ellos pueden desarrollar, como por ejemplo cultivo de frutas. ¿Sí? Digamos, ellos nos comentan que eh, hay como bastante espacio como para que se den cultivos sí, frutales. Digamos que ellos nos comentan que en la comunidad su alimentación muy rara vez incluye como este tipo de alimentos y pues eso sería muy interesante también como para hacer algo de producción local. Entonces, digamos, estábamos mirando como entre las alternativas de frutas que hay, pues creo que, si no mal recuerdo, estaba la guayaba, mango, naranja, si no estoy mal, no recuerdo bien, y pues quisiéramos saber cómo, digamos, si, sí, como desde este punto de vista de frutales, por ejemplo, como que qué cosas hay relacionadas respecto a tecnificación o a, sí, básicamente eso, o que cómo se podría implementar para que pues, sea ideal para ellos en cuanto a, pues, a cuestiones económicas y pues en cuanto a que ellos puedan como sacar algo de su alimentación de allí. Bien, ¿me puedes repetir la zona, por favor? Es un resguardo indígena, el Sande se llama. Se encuentra en Nariño, en mediaciones del municipio de Samaniego. En Samaniego, ok, bien. Bueno, pues yo en estos momentos, ¿qué podría decir al respecto? Lo primero, pues en cuanto a cultivos de frutales, pues dependiendo
de la zona y del tipo de suelo, del tipo de clima, pues habrían unos que podrían adaptarse a las condiciones de donde se tiene esta agrupación o donde se tiene a esta comunidad trabajando, ¿sí? ¿Qué me preocuparía allí? Es ese enfoque de frutales, pensando en alimentación o pensando en una rentabilidad a corto plazo, porque un árbol frutal puede tardarse unos añitos antes de producir su primer fruto, ¿sí? Entonces, pues es necesario amarrar ese sistema de producción de frutales a un sistema productivo que genere los recursos para allá, ¿sí? Entonces, allí habría necesidad de implementar un paquete completo, teniendo en cuenta varios cultivos y mirando esos posibles flujos de caja que se le generarían a la comunidad, en el sentido de tener dinero a corto plazo, ¿sí? Cultivos de ciclo corto que estén sacando cosechas cada 3 meses, una cosa así, pues para que tengan ese flujo de caja y poder comprar lo que les haga falta mientras tienen algún sistema de producción, ¿sí? Si estamos hablando de frutas para consumo, para autoconsumo, pues se pueden plantar desde ahora para tener los primeros frutos en unos años. Ya lo otro es el sistema comercial, pensando en producir fruta para vender. Y sobre todo pues en estos resguardos indígenas, en este tipo de comunidades que tienen ciertas dificultades de acceso a la comercialización, pues ese paquete tendría que ir amarrado a la comercialización, de tal manera que se implementen los cultivos ya vendidos. Es decir, aquí habría que cambiar esa mentalidad con la que normalmente venimos trabajando con los productores, o que conocemos de los productores agrícolas, y es que ellos producen para vender, ¿sí? Y si nosotros trabajamos con esa mentalidad de producir para vender, ya arrancamos perdiendo, ¿sí? Aquí tocaría implementar una forma de trabajo diferente y es vender para producir. Me explico. Los productores cultivan, siembran, cultivan, trabajan sus cultivos, cosechan y cuando cosechan miran a ver a quién le venden. Entonces resulta que todo el mundo se dedica a sembrar lo mismo al mismo tiempo por cuestiones climáticas y cosechan al mismo tiempo también por cuestiones climáticas. Entonces cuando cosechan, todos cosechan y hay sobreoferta de producto. Y cuando hay sobreoferta de producto, el producto baja de precio. Cuando baja de precio, no compensa todos los esfuerzos de los agricultores e incluso en algunos casos se trabaja a pérdida. ¿De acuerdo? Entonces eso es producir para vender. Cuando yo produzco y miro a ver a quién le vendo después. Si nosotros cambiamos esto por vender para producir, entonces yo voy a sembrar un cultivo cuando ya lo tengo vendido. Sé que en mi terreno tengo una productividad de tantos kilos y esa productividad de tantos kilos o tantas toneladas por hectárea, si es una hectárea o si es un terreno menor, pues kilos, esa productividad la tengo para tal mes. Y ya la tengo vendida al supermercado, a la plaza, a la cadena o a donde sea, ya la tengo vendida. Entonces ya se convierte en una obligación para mí como productor sacar una cosecha y sacar una cosecha con un estándar de calidad porque ya la tengo vendida y me la pagan a este precio porque ya la tengo negociada. Eso es vender para producir. Entonces allí serían las dos formas de trabajo como para hablar con la comunidad y sobre eso pues tomar decisiones con ellos, porque es con la comunidad que se apropian estas tecnologías. ¿Listo? Sí, digamos, en ese sentido, digamos que algo que también habíamos pensado era como digamos, en el auge de las aplicaciones que se ha dado, digamos, durante la pandemia, teníamos pensado algo así como una plataforma donde los empresarios pudieran ver como qué tipo de productos se daban allí, bueno, empresarios o
en fin, qué tipo de productos se dan en la región y pues ellos pudieran como establecer contactos ya como directamente, pues sí, con las comunidades. Y pues en ese sentido también como que ayudaría como un poco a esa parte de que sí, lo que mencionaba el profe de que qué, de que tal vez como la accesibilidad pues no es como tan fácil en este tipo de regiones, pero pues ya como pues si hay alguna especie de contacto con una empresa o algo de mayor volumen, pues tal vez ellos puedan como ayudar a aportar como esa parte de transporte o otro tipo de cosas. De acuerdo. Ahora, este tipo de aplicaciones o este tipo de soluciones funcionan cuando se tiene volumen. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué significa? Que es necesario agrupar a los productores para hacer una sola venta. Porque los empresarios o los compradores o los clientes, como lo quieras llamar, pues no van a ir por 20 kilos o por 50 kilos o por 100 kilos, ¿sí? Porque no les es rentable. Igual, no es rentable para la gente sacar de a poquitos de donde se tiene producido a donde se va a consumir. Entonces se puede negociar un solo transporte para toda la comunidad. Entonces allí es necesario trabajar esquemas asociativos de comercialización. Y con estos esquemas asociativos algo de poder de negociación se tendría y pues se generan alternativas de solución para toda la comunidad. Pero es fundamental ese esquema de asociatividad. Ok, vale, profe. Ya esas eran como las preguntas que teníamos. Bastante enriquecedor. Bueno, Muchas muchachos. gracias. Perfecto. No sé si hay algo más, muchachos. Ok. Pues bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya André lo había comunicado. Vamos a dar estos minutos finales pues para que puedan diligenciar en el Moodle pues los formularios correspondientes, las encuestas correspondientes. Espero haberles sido útil, espero que esta charla haya sido útil para cada uno de sus proyectos. Pues mi objetivo es poderles aportar desde la experiencia de 22 años de docencia en la universidad y de manejar algunos proyectos dentro y fuera del país, trabajar con comunidades, implementar soluciones tecnológicas y pues bueno, espero que esta experiencia les haya servido de algo para cada uno de sus proyectos. Mi correo por si tienen alguna inquietud o algún tema así adicional, jfacunac. Y pues nada, muchas gracias por su tiempo, muchachos, por brindarme este espacio para poder transmitir y poder aportarles. Y pues la verdad, espero haberles podido aportar así sea un granito de arena. Así que muchas gracias por el tiempo, por su atención y pues nos veremos en una próxima oportunidad. Andrei, te agradezco mucho por el apoyo, por el respaldo en estas sesiones y pues no sé si tenemos algo adicional. Si no, pues entonces tú me dices. Listo. Perfecto. A todos muchísimas gracias. Nos vemos entonces. Chao, chao. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, Juan. Nos vemos. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Mauricio, nos vemos. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Ok, Andrés. Chao, chao.